El Museo Vázquez Díaz de Nerva escribió por fin una de las páginas que aún estaban por completarse en la historia de este centro, la página del artista Modesto Roldán, uno de los más importantes de nuestro pueblo y uno de los más cotizados en cuanto al valor de su obra. Por fin ha sido posible que Nerva pueda honrar a uno de sus hijos más ilustres con una exposición dedicada por entero a este genio de la pintura, que destacó sobre todo por la pintura erótica. Enseguida vuelvo es una exposición que en un primer momento se llamaría Eclosión, pero ese mítico cartel que Roldán ponía en su centro de trabajo cuando salía a hacer alguna gestión ha dado finalmente un nombre más que significativo a la muestra. Por cierto, en la exposición hay también todo tipo de documentación bibliográfica que versa sobre Roldán y diversos libros del propio autor nervense, ya que la literatura era otra de sus grandes pasiones. En el acto de presentación estuvieron presentes su hijo Germán, además de otros familiares como sus nietos. Bueno, buenas tardes, calurosas tardes, gracias por la presencia. Otra entrega más del Museo Vázquez Díaz, que como siempre en agosto pretendemos que sea de una figura de lo más importante de nuestro panorama, que es bastante amplio, ¿no? Pero en este caso yo creo que era de merecido, especialmente, ¿no?, de merecida la exposición, porque estuvimos hablando de ella muchísimo tiempo con él y hoy ha venido su hijo en su representación para enseñarnos una selección de la obra de Modesto Roldán. Voy a leer un pequeño texto que he escrito sobre él y espero que eso sitúe de alguna manera al personaje. La exposición se llama Vuelvo enseguida. Para nosotros es uno de los pintores más importantes del panorama nacional e internacional, nacido en Nerva. Su infancia y adolescencia la pasa en su pueblo natal, donde comienza su vocación por la literatura, una vocación que no desarrollará inclinándose finalmente por la pintura. Su madre, guapa, inteligente, educada y alta, regentaba en la casa familiar un taller de costura donde había muchas muchachas cosiendo. Es en ese ambiente donde ellas trabajan despreocupadas mientras cantan y ríen con las batas desabrochadas por el calor. En el taller de la Roldana, que era el nombre de su madre, nuestro pintor se estrena como voyeur. Aquello le recuerda el bellísimo cuadro redondo de Ingres titulado El baño turco. Tenía tan solo 10 años. Aún no sabía que aquel ambiente de luces, visillos y encajes le marcarían para toda la vida. Más tarde huye del fascismo con un amigo, primero a Granada, donde comienza a pintar acuarelas para vender a los turistas. Su amigo hace de manager y contable. Consigue juntar dinero para bien vestirse y montar en un barco en Cádiz de polizón, ya que no llevaban documentación rumbo a Buenos Aires. Aquellos que habéis o hemos vivido en parte la dictadura sabemos por qué no se llevaba documentación, ¿no? De polizón, ya que no llevaban documentación rumbo a Buenos Aires. Es detenido y desembarcado en Brasil, desde donde le deportan a Tenerife y de allí a Cádiz. Debilitado y escuálido, lo cuidan primero en un hospital y cuando se ve con fuerzas se embarca de nuevo de polizón en un carguero de carbón con bandera francesa que él cree que va a París. Finalmente, en un trayecto muy corto, varea en Tánger, donde comienza su recuperación a través de una amiga que conoció en Barcelona en un burdel. Le ayuda y le miman. Con sus retratos y dibujos llega a tener de nuevo dinero y consideración en el protectorado español. Finalmente conoce a la esposa del embajador en Francia, que le facilita el pasaporte para cumplir su sueño dorado, París, donde vivirá más de 30 años. También vivió en Bruselas y en Suecia. Volvió a España después de la muerte de Franco para instalarse en la Sierra de Madrid, en Navalagamella. Pensaba que la Nueva España valoraría su arte ahora en libertad. Su pintura se puede calificar de surrealismo erótico, no en vano aparece como vocablo
en el Diccionario Erótico de Camilo José Cela y en otras muchas publicaciones sobre el erotismo ilustrado, o también como erotismo místico, como lo calificaría su gran amigo Francisco Umbral. Decía Umbral de él: Cellini es un Roldán pasado por las vírgenes barrocas, manieristas y sensuales de Andalucía. Roldán es el último raro de Rubén y el primero del surrealismo. Roldán es el orfebre de los sueños y el órfice de ese delicado metal que se forja en la soledad de los cuerpos. Sin embargo, no es esta la única faceta pictórica de Roldán. Veremos también en esta exposición una cierta vuelta al clasicismo de la mano de Zurbarán. Aunque nunca él dejó lo clásico, siempre tuvo referencias de Gustav Klimt, Ingres o Vermeer en su pintura erótica de Oropel. Y así a Zurbarán parece ponerle a su materia monacal forma de cuerpo de carne. A mí no me extraña, decía Javier Villán, sobre una exposición de Roldán, la dualidad de esta exposición de Roldán, porque no veo en ella contradicción. Evoca a Zurbarán porque Zurbarán es la mística del objeto y sigue pintando esas incisiones y revelaciones de los cuerpos desnudos, porque él, Modesto Roldán, es la mística humanizada de la carne. Por eso, desnudos y bodegones se armonizan y hermanan en un soplo común. Ambas son la exaltación de la materia. Y añade Paula Guerra, con la interrelación, Zurbarán millares, arpilleras recosidas, muñones rojos o negros, junto a barros de humildad que muestran la devoción y la entrega. Es como si ese hilar reuniese diferentes estados anímicos, como si aquella pintura de lisuras hecha a primor con imágenes placenteras fuesen de alguna manera el revés o el derecho de estas obras que prenden de campos de abstracciones en los que la materia se ha sedimentado y la tierra en suelo o pared semeja al polvo. El polvo eres de lo efímero o el muro de lo permanente, e interrelaciona a Velázquez, también a Picasso. Ha expuesto en más de un centenar de ocasiones en Europa, en ciudades como París, 30 veces, Nantes, Florencia, Colonia, Berlín, Frankfurt, Milán, Madrid, Bruselas, Amberes, Basilea, Venecia, Viena o Bonn. Tiene obras en los más importantes importantes museos del mundo, como el Museo del Erotismo en París, el Museo de Arte Moderno en Ostende, Bélgica, el Museo de Arte Contemporáneo en Villafanes, España, el Museo de la Legión de Honor de San Francisco en Estados Unidos, la Fundación Baran-Nemen en Quishouten, Bélgica, el Museo de Sabañanillo en Huesca, España, y el Centro de Arte Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz en Nerva. En referencia al título de la exposición, decir que nos disculpéis ustedes. Germán, su hijo, aquí presente, y yo hemos trabajado desde hace un par de meses en la muestra que vais a ver en unos minutos. Finalmente le pedí un título para la exposición y él sugirió que la llamáramos Eclosión, por lo que significa brote, nacimiento, aparición, revelación, manifestación, salida, comienzo. Y también porque un cuadro del mismo nombre que resume muy bien su pintura, que tiene todos los elementos de una eclosión pictórica, anímica y vital. Sin embargo, unos días después, Germán recordó la imagen de una pequeña tabla que al regresar a la casa, hace poco más de un año, después de la muerte de su padre, allí estaba puesta como siempre que salía. Esa tabla dice: vuelvo enseguida. Así que cambiamos el título, porque es cierto que ha vuelto enseguida, con esta exposición de la que empezamos a hablar con Modesto Roldán hace un año y pico. Gracias. Germán, si quieres decir algo. Te lo agradecería. Va a ser difícil añadir algo. Primero, muchas gracias. En nombre de mi padre, pues
va a ser difícil de decirlo porque él no lo sabe, está muerto. Antes de morirse me comentaba que él no tenía miedo a la muerte porque no iba a coincidir en ningún momento en espacio y tiempo con la muerte, por lo tanto es cierto. Y con el título de la exposición yo creo que además también es bastante redundante en ese sentido. Él no está físicamente, pero sí sigue aquí gracias a su obra. Yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas de lo que es la cultura en general. La cultura es realmente lo que pervive, lo que queda de nuestras vidas en general. La cultura que algunos vivimos y la cultura que otros, muchos, crean y nos dejan ahí. Por eso yo creo que la cultura y el acto de hoy es importante, es una de las cosas más importantes para la evolución humana, para la libertad de las personas. Como Juan comentaba, la primera idea de título de la exposición era Eclosión, porque mi padre tiene un cuadro muy bonito, lo vais a ver ahí dentro, de una mujer que sale del mar, obviamente referencia a la mitología griega, y también más o menos un año antes de fallecer me estaba hablando de un cuadro que yo tenía en casa, que es un cuadro bastante grande, que también está aquí, que es un manto de una virgen. El manto está abierto y se ve tierra, entrañas, y la cabeza es un falo. Y lo estaba mirando, y la verdad es que es un cuadro que a mí me parece muy tenebroso. Y le pregunté por qué. Y me dijo que ese cuadro para él representaba a España. Representaba a España y la razón por la cual él se había ido. Que se había ido, obviamente, en los momentos más duros del franquismo. Y todo su afán era poder escapar de ello. Volvió a España, pues cuando se murió Franco, después con la Constitución, y lo interesante es, ese cuadro justamente Eclosión lo pintó ya cuando llegó a Madrid. Y ahí se veía realmente su esperanza, la esperanza de una evolución, de una libertad, y la razón por la cual él había vuelto a España realmente. Entonces, por eso me pareció muy interesante tener esos dos cuadros, y yo creo que es un testimonio donde realmente la cultura que mi padre ha estado buscando fuera, que la cultura a fin de cuentas es la libertad, pues es lo que le ha hecho libre a él. Y con libertad ha vuelto y con libertad también ha muerto. Y esperemos que esa libertad es lo que sigamos viviendo y luchando por ella, porque hoy día francamente está muy pisada y está muy indeleble. Entonces, a través de la cultura yo creo que es una buena vía para luchar por ella. Y muchas gracias por el homenaje que le habéis hecho aquí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo acto del verano cultural de Nerva. En este caso, creo que la exposición de este año es una exposición que va a marcar un hito en el devenir de este museo. Modesto Roldán fue el año pasado reconocido con la Torre de Nerva a título póstumo, y porque prácticamente acaba de fallecer días previos a la villa, y el pueblo le quiso brindar ese homenaje. A partir de ahí, gracias al trabajo de Juan y del hijo, hemos conseguido montar una exposición que creo que yo le he estado echando un vistazo antes, me he colado, y creo que va a ser impactante. A las personas que hay muchas en Nerva a las que les gusta la pintura y las que disfrutan con este tipo de actos, creo que lo van a disfrutar y van a venir muchas veces. Tenemos oportunidad de recrearnos hasta el día 20 de septiembre y creo que merece la pena dejarse ir tranquilamente en días que no haya tampoco mucho bullicio y disfrutar de este arte que nos deja Modesto. Ya está
suficientemente desglosado la semblanza del autor. Es una persona que se ha codeado con lo más florido de la pintura española y europea durante toda su época, y yo creo que es un homenaje merecido para una persona que vivió toda su infancia aquí en este pueblo y que siempre llevaba a su pueblo muy dentro, ¿no? De hecho, en el momento en que contaba antes Juan, que se pusieron en el contacto desde aquí con él y con su familia, él siempre se brindó a lo que hiciera falta por el pueblo que lo vio nacer y crecer los primeros años de su infancia. Diciendo esto, pues nada, no me quiero alargar mucho, porque lo que de verdad importa aquí es ver la obra de Modesto Roldán. Simplemente invitaros a que participáis activamente tanto en este como en el resto de actos culturales y de ocio que tenemos durante este mes de agosto. Hace un par de días salió a la venta el Nervae también, la revista Nervae. Os invito a que la disfrutéis. Está a la venta en las librerías y en los kioscos que venden revistas y demás del pueblo. Y nada, bienvenido y muchas gracias por vuestra asistencia. Bien, bienvenido y bienvenida, especialmente Germán, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este ratito que es importante, que vamos a rendir un homenaje más a la figura de tu padre, de Modesto Roldán. Y especialmente dar la bienvenida a Carmen Solana, recién nombrada delegada de Cultura, Deporte y Turismo de la Consejería de la Junta de Andalucía, así que encantado de que tu estreno sea en este pueblo donde vivió al menos 2 años, y encantado, compañera, de compartir contigo pues la tarea que nos queda desde la cultura, que los dos hemos dicho que es uno de los vehículos importantes en cualquier sociedad democrática que se precie. Y bienvenidos a todos. Mirad, yo voy a ser breve. Como ha dicho el concejal, pues efectivamente el año pasado dimos Torre de Nerva a Modesto Roldán. Previamente, antes, en junio del año 2013, y con motivo de una conferencia que Modesto Roldán daba en un pueblo de la Sierra de Madrid, Valdemorillo, pues me invitaron a aquel acto. Y a no ser posible mi asistencia, envié una carta para que se leyera en ese acto, y que no voy a reproducir aquí, pero sí, y si me permite, Germán, voy a leer la carta que tu padre me envía posteriormente a esa carta, porque creo que es importante que la leamos para conocer aún más desde la cercanía a Modesto Roldán. Dice así: he sentido con gran regocijo sus cálidas palabras, y llegan justamente cuando más falta me hacían, porque me siento últimamente como un proscrito. No responsabilizo a nadie, tal vez sea yo mismo quien buscó de manera deliberada esta situación. Durante 20 años atrás, tras mi regreso a España, me he dedicado en exclusivo en este pueblo casi ignorado de la Sierra Madrileña a perfeccionar la obra pictórica que nunca he dejado, y la escritura, que desde siempre fue mi primera vocación, aunque casi siempre en abandono por la necesidad de pintar, que era al mismo tiempo mi sola ayuda económica para mí y para mi familia. Se vive mejor vendiendo cuadros que de las elucubraciones escritas. ¿Qué puedo decir a usted que aún no sé? O sea, el azar y la necesidad ha sido siempre una constante en mi existencia y en la de cada quisque. Pero llega el momento de la vejez, que es un naufragio, y uno se pone a pensar con nostalgia en los momentos felices. A pesar de ser un materialista filosófico, poseo aún remanente de mi joven romanticismo. No lo digo como si fuera un estigma, muy al contrario. Creo que es el solo motor que alegra nuestro trabajo y le da cierto énfasis. Algo así como la religión del ateo. No sé si me explico. En resumen, sus palabras han sido muy bienvenidas en este páramo, y se las agradezco a usted y a nuestra compañera común, que también le agradezco la labor que ha hecho Pilar Iguela. Yo ahora poseo toda una gran cantidad de pinturas, más de 300, y entre ellas mis preferidas, estas que siempre me acompañan porque sin ellas no sabía vivir. Así que me atrevo a pedirle que las muestre usted y sus colegas en ese bello museo que ahora poseemos en Nerva, ese pueblo que encierra para mí los más bellos ensueños de mi corta infancia republicana, en el gineceo de mi casa, taller de costura de mi madre, la Emilia La Rondana, y que terminaron con el más dramático infierno del fascismo. Reciban un abrazo fraterno. Creo que la carta es una maravilla, y quería leerla porque efectivamente su deseo de exponer aquí se cumple hoy. Así que
Gracias a todos los que habéis hecho posible, Germán. Juan, gracias por tu trabajo. Gracias, y le das un abrazo a Pilar cuando la veas, porque creo que hoy cumplimos todo un sueño, que es ver la exposición de Modesto Roldán en este bello museo. Le cedo la palabra a la delegada para que inaugure la exposición. Carmen, cuando quieras. Pues buenas tardes, señores y señoras, y quería decirles que, tal y como ha hecho alusión el señor alcalde, al cual le quiero dar las gracias, y también al señor director del museo por haberme invitado a esta inauguración, me estreno tanto como delegada y además tengo una doble satisfacción de que además lo hago en un sitio en el que pasé mis 2 primeros años de vida, porque yo viví aquí durante los 2 primeros años de vida. Y es para mí un honor, además, que sea la inauguración de un pintor, una gran figura, un gran artista, como Modesto Roldán, calificado como uno de los grandes maestros del erotismo del siglo XX, un hombre que estuvo en Francia, se codeó con figuras tales como Picasso, hacía exposiciones itinerantes como España Libera, y tengo que confesar que yo también he hecho una incursión un poco privada y he estado viendo la obra de este nervense, y he quedado absolutamente fascinada, y supongo que todos ustedes también, por la delicadeza y la sensibilidad. Es un erotismo con voluptuosidad, pero a la vez con mucha luminosidad y mucha delicadeza. Respecto a la semblanza no voy a añadir nada más porque creo que ha sido bastante completa todo durante la presentación. Y decir también que esta inauguración, señor alcalde, se inserta perfectamente en el afán que tiene la Junta por el desarrollo y la promoción de la cultura. La promoción y el fomento y la difusión de la cultura municipal y de los artistas locales es uno de los puntos prioritarios para la Junta de Andalucía. Porque si difundimos nuestra cultura, y en este caso especialmente de un hijo de Nerva, de un nervense, pues reclamamos y a la vez obtenemos una identidad, y eso hace que crezcamos a nivel nacional e internacional. Y bueno, simplemente pues dar las gracias también, aunque yo no he colaborado en la inauguración, pero al hijo del autor. Y nada más, creo que ya con esto queda inaugurada la exposición. Muy bien, muchas gracias, delegado. Ya en la sala la gente pudo maravillarse de los trazos de uno de los más grandes pintores de la historia, altamente valorado y cotizado en buena parte de Europa, pero que desgraciadamente sigue siendo un gran desconocido en España. Sobre todo esto pudimos hablar con su hijo Germán. Bueno, pues hablamos con Germán. Germán, bueno, nos alegramos de verle otra vez por aquí, ¿no? Muchísimas gracias por haberme invitado otra vez. Bueno, hoy se cumple, como hemos visto en esa carta que el señor, que su padre le mandó al señor alcalde, hoy se cumple uno de los deseos de Modesto Roldán, que era exponer en su pueblo. Absolutamente. Sí, me lo dijo varias veces que estaba preparando, que quería hacer algo. Pero bueno, le pido el tiempo y la sanidad. Vamos a tener la posibilidad no solo de ver lo que hoy estamos viendo, sino de que se puedan ver muchas más obras de Modesto. Espero que sí, desde luego, espero que esto sea el principio de una colaboración en el futuro, de poder justamente organizar un cierto circuito también de obras, reagrupar también algunas obras que están en colecciones privadas, que yo mismo no he visto, que recuerdo de mi infancia, y que son obviamente muy significativas de la obra de mi padre y de su trayectoria. ¿Qué recuerdo tenía él de su Nerva? ¿Qué le comentaba siempre de su pueblo? Obviamente recordaba mucho a su madre, de dónde venía, recordaba mucho la miseria de la cual había conseguido escapar, recordaba los colores, obviamente, el calor, sus amigos, algunos muy buenos amigos. Era muy mezclado realmente sus recuerdos, tenía, como siempre, cosas muy gratas y después también, obviamente, muchísima miseria, muchísima. Bueno, hubo una época convulsa en este país que se refleja un poco en el cuadro que tenemos de fondo. Absolutamente. Espera, a lo mejor me pongo aquí. Él decía que esto para él representaba a España realmente. Por un lado está
lo interpretaba un poco con la tierra que estaba en manos de unos muy pocos y no en las manos de los que trabajaban, por lo tanto los mineros, etcétera, toda la explotación. Después, obviamente, la hegemonía de la Iglesia que tenía un control férreo también sobre las personas. Y el concepto del patriarcado, que está muy bien reflejado también por la cabeza de la Virgen en forma de falo. Entonces, para él esto era un cuadro realmente muy triste, muy negro. Y cuando me lo contó, pues la verdad es que lo entendí perfectamente, cosa que para mí es más complicado, porque nunca he vivido en España y mi cultura es distinta. Y ahí sí me acerqué un poquito más a entender realmente lo que significaba, de dónde provenía realmente toda su energía y que metía en los cuadros y lo que él quería transmitir. Claro. Y lo vemos en varios cuadros aquí que representan muy bien lo que es el mineral, la tierra, los colores. Y después la fuerza de las mujeres realmente como signo de esperanza, realmente que en el futuro sean mejor las cosas. Bueno, habrá que luchar porque algún día en España tenga ese puesto que tiene en buena parte del mundo, ¿no? Porque aquí, desgraciadamente, hasta hace muy poquito era casi un desconocido, tristemente. Sobre todo aquí en nuestro pueblo. Bueno, obviamente a mí me agradaría muchísimo, sería realmente una gran alegría que tuviera ese reconocimiento. Una lástima que venga tarde, pero en ese sentido trabajaremos y espero realmente que pueda contar con vuestro apoyo. ¿Y para usted qué significa regresar a Nerva, venir a Nerva? Bueno, entender muchas cosas de mi propia educación, obviamente, y de cosas que me ha contado mi padre, y conocer, ver cuál es el pasado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Roldán fallece un 1 de junio de 2014 a los 87 años. Falleció en un hospital madrileño. Modesto Roldán fue uno de los grandes pintores eróticos del siglo XX. Su obra tiene presencia en museos y colecciones privadas prestigiosas de medio mundo. En Francia su obra aparece en todas las monografías de historia de la pintura contemporánea, mientras que en España era y es un gran desconocido, tal y como hemos dicho. Desde hace casi 2 décadas residía en un pueblo de Sierra madrileño, Navagalamella, en una suerte de autodestierro, y allí recibía con gran hospitalidad a los amigos. En los últimos años dedicaba casi todo el tiempo a la escritura. Durante sus bajadas a Madrid, cada vez más espaciadas, acudía de manera puntual los jueves a la tertulia literaria de Pepe Esteban. Realizó sus estudios de pintura en París, donde vivió durante 30 años. Expuso sus obras en las más prestigiosas galerías de Europa. Participó con Picasso, Arroyo y otros artistas relevantes en la gran exposición itinerante italiana España Libera, así como en la exposición colectiva Desde Picasso a nuestros días en el Museo del Louvre en París. Ateo, librepensador, republicano, hombre libre y heterodoxo, vivió y murió de acuerdo a sus principios y valores. De él se han dicho muchas cosas, como por ejemplo lo que destacaba Isabelo Herreros. Dice: Modesto Roldán fue un escritor y gran pintor de inquietante personalidad creadora, en la que el erotismo, el misterio y el dramatismo estaban muy presentes en toda su obra. Ediciones Jontanar tuvo la suerte de editar 2 de sus libros, Carla en el 2007 y 2 historias de amor en el 2008. Sin duda, una exposición que no deben de perderse y que tendrán en la sala principal del Museo Vázquez Díaz hasta el próximo 20 de septiembre.